Vamos a dar unos minutitos y ya vamos a comenzar. Listo. Ha estado muy movida la cosa, ¿no? De verdad que el flujo informativo, era de esperarse que una noticia como esta iba a generar tal escándalo noticioso, pero bueno, cualquier estimación conservadora sin duda la ha superado. Colombia es noticia abiertamente en toda América Latina con el tema de su elección, pero sobre todo con la conclusión de la elección. Pero además creo que Colombia ha ganado mucha relevancia en las últimas semanas con todo lo que fue su segunda vuelta, ¿no? Todos los días hubo noticias de parte de ambos candidatos y de la misma situación electoral, de la misma pugna electoral. Sí, pero en ese caso también por momentos sí fue una segunda vuelta, eh, podríamos decir la sucia, tensionante, pero al mismo tiempo en las que poco se habló de las propuestas, pero sí hubo muchos ataques. Entonces creo que también en ese sentido sí, creo que nos deja agotados a todos. Y en el caso mío, pues que estuve nadando entre tanta suciedad por mi trabajo en Colombia Check, sí creo que fue una segunda vuelta bastante fuerte. Sí, yo creo que no fue la excepción, desafortunadamente esa fue la regla. No vimos nada distinto a los ataques, tutelas, obligaciones, en fin, no se vio un debate con altura, estrategias como de última hora muy en términos tácticos de a ver cómo se desacreditaba el uno al otro. Pero bueno, ahí está el resultado. Claro, ¿no? Sí, al final ahora vamos a hablar de eso. Quisiera que lo comenten, este debate que no se dio, ¿no? El debate que al final no terminó siendo debate. Había mucha expectativa con eso, sobre todo con esa movida, digamos, tan rara donde bueno, sale la oportunidad que aparentemente sí se iba a dar un debate, entonces el candidato Rodolfo Hernández dijo que, bueno, se hacía el debate, pero si Petro lo pagaba, se hacía esto, se hacía aquello, se hacía lo otro. Fue también como una suerte de, no sé, por lo menos seguramente de burla para quienes creen en los debates serios desde el punto de vista político, ¿no? Del debate como herramienta también para informar al electorado. Siempre es importante el debate para que ayude a la gente a comprender qué piensa cada quien, ¿no? No sé cómo Yo lo... no creo que de burla fue una estrategia. Ahora, el debate no era obligatorio tampoco. O sea, también hay que decirlo, ¿no? La ley no tiene un mandato para eso. Se recurrió a un instrumento como la acción de tutela, que en otros países se conoce como acción de amparo, pero eso no era un derecho individual fundamental vulnerado. Alegaron un derecho colectivo, pero eso tampoco lo era. Sí, lo que vimos fue como una maña de decir que yo sí quería, pero el otro no quiso, etcétera. Eh, pero fue lamentable, digamos. Yo creo que en serio la segunda vuelta no nos dejó nada como constructivo, si se quiere, en términos democráticos. Además, en medio del escándalo de los videos, me imagino que Ana María, todo este tema de lo que pasó en la campaña de Petro, o sea, claro, ya empezaba entonces el ataque a Hernández, lo que provenía de otros lados respecto a Petro, en fin. Si quieren, yo les comento un poco el panorama frente a la desinformación o lo dejamos para más adelante. Sí, sí, ya podemos ir comenzando, ya estamos son las 5:05 acá en el Cono Sur y entiendo que son las 3:05 en Colombia, ¿cierto? Bueno, si les parece vamos iniciando, además que con este video tiene mucha expectativa para digamos, la grabación va a tener mucha expectativa para algunas personas que ya lo han pedido, hay gente que nos escribió por correo de que no iba a poder estar presente, pero que se iba a ver la grabación y desde Diálogo Político tenemos experiencia viendo cómo gente posteriormente mira todo, después nos pasa comentarios, preguntas, etcétera, y seguramente después se las transmitamos a ustedes porque, bueno, lo que ha ocurrido en Colombia es importante para la región y también para el mundo. Además que no todos los días gana un sector, digamos, diferente en un país con una tradición tan amplia que ha sido gobernado, digamos, por una parte del espectro político y en ese caso Colombia es quizás uno de los ejemplos más sintéticos. Pero bueno, para comenzar, buenas tardes a todas las personas que se han ido conectando a Zoom, todas las personas que nos van a estar viendo en YouTube, no solo ahora en directo, sino para cuando quede este video grabado. Desde Diálogo Político hemos venido siguiendo todas las elecciones en América Latina.
y junto a Carlos Augusto Chacón, abogado, director académico del Instituto de Ciencia Política de Colombia, y Ana María Saavedra, periodista, editora de Colombia Check y autora también de Diálogo Político. Estuvimos realizando una primera mesa de análisis electoral este año que fue sobre las parlamentarias en Colombia. Después, a través de un artículo de Ana María, analizamos la primera vuelta electoral y ahora nuevamente ambos nos acompañan y quiero agradecerles en nombre de nuestro equipo, Diálogo Político y la Fundación Konrad Adenauer y del programa CAS Partidos, bueno, que hayan sacado un momentito de su tiempo y de su trasnocho para explicarnos, bueno, qué fue lo que pasó en Colombia, cómo fue esto de la segunda vuelta, cuáles son las expectativas que hay. Como hemos comentado en la previa, toda la prensa regional abrió con esto, toda la prensa regional está hablando de esto y los principales foros de opinión y discusión política en América Latina tienen hoy el tema Colombia y el cambio de gobierno y el triunfo de Gustavo Petro entre los, por lo menos entre los tres primeros temas seguros. Bueno, quizás Ana María o Carlos en una primera ronda un pantallazo, ¿no? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Cuáles fueron las claves de la elección de ayer? ¿Y cómo amaneció el país hoy? ¿Cómo amanecieron ustedes como colombianos? Si quieres, arranco un poco retomando algo de los artículos pasados y de nuestro pues, encuentro pasado, que hablábamos justo de ese tema. Bueno, El primer ¿de qué trata? artículo el primer artículo hablaba un poco de estas elecciones legislativas que traían vientos de cambio y también mostraba como no un gran número de congresistas del pacto histórico y se iba viendo como una tendencia. Llegó esa primera vuelta y esos vientos de cambio fueron muy claros frente a los dos candidatos. Los dos candidatos que prometían un cambio pasaron, Rodolfo Hernández, por muchos llamados un outsider, un político no tan conocido, pero que venía de una alcaldía de Bucaramanga, y Gustavo Petro, con toda una historia de un discurso muy antiestablecimiento y pues con todo un pasado y pues muchos temores que había generado y era pues su tercera elección. Pasamos a una segunda vuelta muy fuerte, una segunda vuelta de unos ataques constantes, de una falta de debates, no hubo debates, de una gran cantidad de desinformación y aparte unos ataques personales que dieron una calidad del debate muy bajo, como lo de la hija de Rodolfo, como muchos otros casos que realmente fueron lamentables y con ¿Qué fue esto mucho de miedo. Rodolfo? Perdón, Ana María, esto que mencionaste. Parte de los ataques contra Rodolfo se dieron por el secuestro. Él tiene una hija secuestrada y que dicen que fue asesinada, que fue secuestrada por el ELN y empezaron a sacar unas teorías conspirativas totalmente revictimizantes en las que decían que una columna de una persona que lo que hizo fue un rumor que no estaba secuestrada, había gente que decía que estaba en la guerrilla, otra gente que estaba en un psiquiátrico y empezaron a cuestionar desde también del desconocimiento de cómo se manejan los casos de desaparecidos, por qué tenía todavía la cédula activa, un mundo de cosas que terminó siendo pues bastante revictimizante para la familia de Rodolfo Hernández. Entonces, hechos como esto mostraron y ensombrecieron bastante esta segunda vuelta. Llegaron estas elecciones, llegó el triunfo de Petro, un triunfo del 50,44%. Y pues, ¿cómo estamos ahora? En medio de un país que celebra, anoche había una celebración en sectores de Cali, en sectores, yo decía, en Quibdó, en Buenaventura, veamos en la calle, veamos en Bogotá, pero otra parte del país muy atemorizada, con una gran incertidumbre y esperando como a la expectativa de qué va a pasar, de qué medidas va a tomar Petro y pues como con estas tantas caras de una Colombia dividida y una Colombia muy feliz, con unas expectativas creo yo que muy altas, porque lo que sí hay que reconocer es que un gran porcentaje de las personas que votaron por Gustavo Petro tienen unas expectativas de un cambio, votar por Petro significaría como se va a acabar el conflicto y en muchos otros sentidos también económicos, que creo que eso también puede ser un temor el no cumplir esas expectativas y por el otro lado pues todos los temores que ha representado Petro para mucha parte de los colombianos.
Carlos, ¿cuál es tu mirada? Pues varias cosas. A ver, la diferencia de votaciones fue de 700.000 votos, aumentó la participación en un país que se había caracterizado por el abstencionismo, eso hay que decirlo. Es decir, es un país que queda bastante dividido, pero con unas diferencias importantes en lo que suelen ser estos procesos en los países, en los distintos países que se llevan a cabo. Y es, efectivamente, Gustavo Petro representa una fuerza de la izquierda más radical. Hay que decirlo, no es cierto que la izquierda nunca hubiera gobernado en Colombia, eso se posicionó y se ha repetido en la narrativa, pero eso carece de sustento. Ernesto Samper, quien es un activo militante y miembro del Foro de Sao Paulo y del Partido Liberal, que hace parte de la Internacional Socialista, fue presidente de Colombia. Juan Manuel Santos fue presidente 8 años, si bien llegó de la mano del uribismo, gobernó con la centroizquierda y con varios ministros que tuvo en carteras muy importantes, representantes de sectores de izquierda, y hay que decirlo, muchos de sus principales actores políticos del santismo fueron miembros de la campaña de Gustavo Petro. Es decir, que es la primera vez que en Colombia eso no es cierto. Ahora, la primera vez que un sector de la izquierda más radical en cabeza de un exguerrillero llega a la presidencia de Colombia, bueno, eso sí es cierto. Pero la izquierda sí ha gobernado y ha tenido alcaldías y gobernaciones, además, muchas, entre ellas Navarro Wolf, quien también fue guerrillero, fue gobernador. Eso un poco como para hacer un disclaimer sobre ese tema que siempre se repite. Ahora, ¿qué pasó? Efectivamente, después de la primera vuelta quedó evidenciado que la gente quería un cambio. Unos querían el cambio que proponía Gustavo Petro, que era un cambio anti-uribista. Básicamente su narrativa se centró en los últimos 12 años en atacar el uribismo, en crear, digamos, un relato respecto a cómo ellos podían mejorar toda la situación del país, porque siempre afirmaron que quien había gobernado los últimos 20 años había sido el uribismo, lo cual tampoco es cierto, pero en esa narrativa estaban y ese fue el relato dominante. Y por el otro lado, ganó un outsider, que sí, fue alcalde de Bucaramanga, pero también lo hizo como outsider, es decir, una persona que no tiene una identidad política definida. Muchos arrancaron después de la primera vuelta a decir, no, esto va a ser izquierda versus derecha, no era cierto. El plan de campaña de Rodolfo Hernández o el plan de gobierno no era realmente un tema de derecha, era, si se quiere, de centro izquierda. ¿Sí? También era proteccionista igual que Petro, tenía matices en muchos temas, también había dicho que no al fracking, en fin. Pero no había una identidad política de Rodolfo Hernández ni con unas ideas ni con unos sectores, simplemente Rodolfo habló de combatir la corrupción y logró que millones de colombianos que se sentían hastiados del establecimiento, de la corrupción, que querían un cambio pero no lo querían de la mano de Gustavo Petro, votaran en primera vuelta por él. Y eso dejó en evidencia algo muy importante, y es que a segunda vuelta fueron dos candidatos. Uno que representa a un establecimiento de la centroizquierda y de la izquierda radical en Colombia, Polo, el MOIR, etcétera, más el santismo, más el samperismo, más distintos actores del Partido Liberal, del Cambio Radical, etcétera, figuras como Armando Benedetti, que son políticos tradicionales, es decir, Petro es casi que el establecimiento, un nuevo establecimiento, y Hernández era realmente el candidato antiestablecimiento, porque no aceptó a ningún partido, les dijo, si quieren voten por mí, yo no voy a hacer acuerdos con ustedes, en muchos casos salió a decir que ya él había enterrado el uribismo, y de alguna manera eso también puso de relieve el resultado, y es que Hernández no quiso hablar con ningún político tradicional. Y su discurso, y ya voy terminando con esto, su discurso, en mi opinión, tuvo unas repercusiones muy importantes para segunda vuelta. Su discurso de decir que iba a reducir el Estado, a quitarles privilegios a todos los burócratas, en particular a los congresistas, como las camionetas, hacerlos pagar sus planes de celulares, reducirles el sueldo, etcétera, pero además que iba a implementar mecanismos para garantizar que la contratación pública no se la robaran los congresistas en las regiones. Eso puso nervioso a una clase política que vive de eso, que vive de unos privilegios y unos lujos. Es decir, el candidato Hernández fue incapaz de establecer un diálogo político con los partidos tradicionales que no tenían candidato en segunda vuelta. Y eso hizo que no hicieran fuerza para que Hernández fuera el presidente, es decir, que no se movilizaran como normalmente se hubiera movilizado, por ejemplo, en el caso de Federico Gutiérrez,
o de un candidato de sus propias filas, ya fuera conservador o del centro democrático o liberal. Simplemente sintieron que Rodolfo era antiestablecimiento, que Rodolfo prometía acabar con el statu quo, y eso generó nerviosismo en unos sectores que luego de las elecciones de marzo habían quedado muy endeudados y muy comprometidos. Yo creo que eso también puede ayudar a explicar, por supuesto hay que decirlo, el triunfo de Gustavo Petro es el resultado de 12 años de campaña, de distintas organizaciones, de distintas tácticas electorales, unas menos éticas que otras, como lo demuestran los petrovideos, pero efectivamente hay unos sectores que se sienten identificados con el programa de Gustavo Petro y unos sectores que le tienen tanto miedo a Gustavo Petro que prefirieron votar por un outsider de 77 años que básicamente su discurso se centró únicamente en torno a la lucha contra la corrupción. Gracias, Carlos. Ha dicho una cosa sumamente interesante y que personalmente comparto bueno, porque cualquier persona que de alguna manera ha seguido la política colombiana en los últimos años, digamos que tiene indicios para llegar a esa conclusión que tú muy bien subrayaste, que quizás lo de Petro no es un nuevo establecimiento, sino otro establecimiento, un establecimiento distinto, ¿no? Porque es un personaje que viene de la política. Sin embargo, también es verdad que, como bien apuntaron ustedes, incluso en la mesa de análisis anterior, cuando revisábamos cómo había quedado el Parlamento, también era un candidato que había hecho grandes apuestas al discurso populista, que tenía una gran deriva populista, y hoy incluso, bueno, buena parte, si se quiere, de los entornos donde se hace análisis político en América Latina, refieren, bueno, como el triunfo de uno de los dos populistas que estaban en la carrera electoral. En términos de la política interna colombiana, digamos, ¿hay algún desgaste que haya dejado esta campaña en términos de discurso político, en términos de quizás de la seriedad de la institucionalidad, del mensaje que tiene que tener el político? Porque además Petro no es un político recién llegado, ni es nuevo en nada de esto. Como tú bien dices, es un político ya bastante forjado, que viene de ser concejal, diputado, senador, alcalde de Bogotá, todo el proceso que vivió de destitución, etc. Es decir, que es alguien que ya es digamos, una cara familiar en el ámbito de la política, pero que sin embargo ha optado por un discurso bastante desafiante de las instituciones. ¿Cómo miras ese aspecto, sobre todo en la clave de lo que ha sido la historia colombiana, ¿no? Y sobre todo la historia de la democracia colombiana? ¿A quién le preguntas? ¿A cuál de los No, dos? a Carlos, perdón. Pensé que la pregunta era para Ana María. No, perdón, que no puntualicé. Ok, efectivamente, ambos candidatos eran la representación del populismo, con matices, pero efectivamente Gustavo Petro no era el outsider de esta elección, ni era en su discurso era antiestablecimiento, pero para ganar se rodeó del establecimiento, ¿sí? Es que aquí, digamos, en el imaginario la gente cree que el establecimiento es únicamente el gobierno de turno, y en realidad es quienes ejercen poderes en distintas regiones. Los congresistas, por ejemplo, en Colombia, tienen un enorme poder regional, porque para ser electos congresistas generalmente tienen gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, es decir, unas fuerzas políticas que mueven lo que se conoce aquí en Colombia como la maquinaria. Y Gustavo Petro en sus elecciones pasadas siempre se había mostrado como el candidato antiestablecimiento y no hacía pactos con estos grupos políticos. Por eso, digamos, le costaba ganar. En esta oportunidad fue mucho más pragmático y se acercó a todos y recorrió el país buscando alianzas con todos esos sectores, por los partidos, y en las reuniones de los petrovideos vemos cómo se habla de hacer alianzas con alcaldes, de hacer con el alcalde de Cartagena, con el gobernador del Magdalena, que además es digamos, de su entraña política, quien se prestó hace 4 años para hacer una consulta con él. En fin, vamos, ha tenido o es una figura que entendió que tenía que jugar con el establecimiento para poder ganar y así lo hizo, ¿sí? Y efectivamente es que Armando Benedetti y Roy Barreras no son outsiders, son personas que han pasado por todos los partidos en los gobiernos de turno, salvo en el de Duque, pero normalmente habían estado en el uribismo y luego en el santismo. Pues Piedad Córdoba, y los que están en la campaña, Alfonso Prada,
estuvo en presidencia de la República junto a Juan Manuel Santos, varios exministros de Santos, congresistas. Y hay que también decirlo, que es muy importante, la centroizquierda abandonó a Fajardo hace mucho tiempo y se unió a Gustavo Petro. Y cuando hablamos de la centroizquierda, pues también hablamos del establecimiento, porque es que ellos también están en el poder. No olvidemos que tienen a la alcaldesa Claudia López. No olvidemos que el alcalde Daniel Quintero apoyaba a Gustavo Petro y por estar haciendo proselitismo, que en Colombia estaba prohibido, lo destituyeron. O, bueno, no lo destituyeron, lo suspendieron provisionalmente, para ser más exacto, me debo corregir. Lo suspendieron provisionalmente, de hecho ya entiendo que la procuradora esta semana revisa si ya lo reintegra a sus funciones. Pero hay que decirlo, digamos, Petro tenía un establecimiento, solo que no era el establecimiento del uribismo, pero sí tenía todo el resto del establecimiento, que son todos los otros partidos. Incluso se ha dicho que hay departamentos donde candidatos o donde congresistas del Partido Conservador de Cambio Radical le estaban haciendo campaña a Gustavo Petro. Eso pues es bastante paradigmático porque la gente diría, pero ¿cómo así la derecha haciéndole, pues la derecha en teoría del Partido Conservador haciéndole campaña a Petro? Bueno, insisto, es porque en clave regional los políticos están pensando obviamente en la contratación, en las próximas elecciones que son el próximo año. Esto no era un tema ideológico. O sea, lo que quiero resumir con esto, Ángel, es que ese es un establecimiento, básicamente, si lo queremos resumir una palabra, estatista, es decir, el que vive del Estado. Y Hernández era el antiestablecimiento que iba a acabar con ese statu quo, con esos privilegios, con esos presupuestos, etcétera, que le iba a poner la lupa a la manera en que se ejecutaban los recursos, y eso asustó a muchos. No sé si Ana María comparte mi visión en esto, pero... Algunas sí. A mí lo que sí me queda duda es, porque fue evidente que, bueno, Roy y Benedetti llegaron con sus alianzas y sus alianzas bastante criticadas y bastante denunciadas por medios de comunicación, sobre todo en la costa atlántica, aunque acá en el Valle también pues hablamos de supuestas alianzas debajo de la mesa con algunos políticos tradicionales por parte de Petro. Pero también esa primera vuelta se vieron unas alianzas muy grandes de los políticos tradicionales en la costa atlántica con Federico Gutiérrez. Entonces, a mí me queda la duda es qué tanto fallaron las maquinarias o qué tanto poder dejan de tener las maquinarias en las presidenciales, diferente a lo que seguimos viendo en Congreso, donde las maquinarias pues, tienen gran peso, y cómo juegan esas mismas maquinarias para el siguiente año, para el próximo año, que son las elecciones regionales en las que no sé qué tanto pueda crecer Petro, porque los que yo sí creo, y pues yo nunca hago predicciones y la voy a hacer, que pueden perder, aunque pues ya están súper divididos, son los verdes, por todos los problemas que han tenido en las alcaldías que tienen, en el caso Cali, en el caso Manizales, las críticas en la alcaldía de Bogotá. Entonces también creo que lo que uno debe analizar en este momento es a miras del otro año cómo se van a conservar o cómo se van a mantener esos poderes regionales y qué tanto vaya a haber un real cambio en las regiones. Y yo quisiera hacerle una pregunta, perdón Ángel, a Carlos Augusto, de algo que a mí me quedó pensando de la charla que tuvimos hace algún tiempo. Carlos, vos decías que la plaza pública en Colombia seguía siendo muy importante y electoralmente seguía jugando. Vimos que en primera vuelta no fue tan importante, pero vos crees que en esa segunda vuelta la falta de plaza pública y centrarse y encerrarse sí le afectó a Rodolfo? Sí, total. Yo creo que dejar que otros hablaran por él, que otros interpretaran, que lo cuestionaran y él no saliera a responder, eso obviamente lo afectó. Digamos, cuando a mí me preguntan lo del debate, que fue un tema muy sonado, yo decía es que no es un mandato legal obligar a alguien a debatir y él está en su derecho de no hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que yo crea que no debió haberlo hecho. Él debió haber debatido, pues porque además se enfrentaba a Gustavo Petro y tenía que dar además un mensaje, transmitir un mensaje de solidez, de capacidad, de integridad, y el desviar el tema del debate, de aplazar, pues, digamos, de ver cómo lo evadía, pues lo que mandó fue también un mensaje para muchos, creo yo, de que era una persona que no estaba con la capacidad de dirigir los destinos del país. Mucha gente seguramente se abstuvo, aunque, insisto, la participación aumentó, pero también hubo gente que votó en blanco.
yo creo que le faltó ir a la plaza pública, le faltó hablarse con los concejales, o sea, es que él se desconectó totalmente de la clase política y en gran medida ese fue su caballito de batalla en primera vuelta, pero para segunda vuelta él tenía que establecer un diálogo con la clase política porque es que si no, ¿con quién iba a gobernar? Y uno no gana las elecciones presidenciales sin hablar con la clase política porque estamos en una democracia representativa y en las democracias representativas pues digamos, las distintas, el Ejecutivo tiene que hablarse necesariamente con el Legislativo y tiene que hablarse con los mandatarios locales. Y Rodolfo, digamos, de alguna manera iba a algunas reuniones, el que quería ir iba, como él mismo decía, pagaban su almuerzo, que eso me parece que está muy bien. De paso, digamos, hago un paréntesis, creo que Rodolfo agregó unos nuevos ingredientes a la forma de hacer política que ojalá se consoliden, y es que no se gastó como Gustavo Petro, 27.000 millones de pesos, se gastó solamente 3.000 y a la gente no la tenían que movilizar en buses y pagarle el almuerzo. Él hacía que la gente fuera a verlo pagando la gente su propia comida. Eso me parece que es positivo. Pero al margen de eso, Ana María, yo creo que sí faltó, la respuesta sí faltó mucho, que él hubiera tenido más contacto con la ciudadanía, que hubiera hecho correrías, que se hubiera acercado a la gente, a las radios comunitarias, es decir, que la gente lo sintiera un poco más cercano y no solo la gente que votaba viéndolo por redes sociales o en algunos programas fuera la que decidiera votar por él. Carlos, tú acabas de decir una cosa central. En Colombia hay una democracia representativa, ¿no? Y que el gobierno tiene que, ahora tiene la responsabilidad juntamente de dialogar, etcétera, etcétera, digamos, de extender la mano y de demostrar una capacidad de articulación, de conversación con el resto de los sectores. Un aspecto que parece ser central en este nuevo periodo de gobierno y en la asunción de Gustavo Petro va a ser su vínculo con el Congreso de la República, cosa que no va a ser menor porque entendemos que los números son bastante difíciles para el nuevo gobierno. Es decir, el pacto histórico, corrígeme si estoy equivocado, tiene 16 diputados, algo así. Creo que por ahí vi en el reporte, un poquito más. ¿Cuánto es, Ana María? No te escuchamos. 20 después de 20 los diputados. escrutinios Bien. congresistas, Y entiendo de que... senadores. senadores, senadores, tienes toda la razón. Yo estaba hablando de Cámara de Representantes viendo unos números del Senado. No, pero a lo que quiero hacer referencia es, en la campaña se atentó mucho en contra, se atentó discursivamente, quiero decir, mucho en contra de los partidos tradicionales, de la clase tradicional, de la forma tradicional de la política, etcétera, etcétera. Ahora toca gobernar con unos partidos tradicionales que tienen igual cantidad de fuerzas dentro del Congreso. Digamos, ¿cuáles son las primeras aproximaciones que ustedes ven de ese vínculo que va a tener el gobierno con la Cámara de Representantes y con el Senado? Porque, a ver, hace muy poco, si no me equivoco, creo que fue en el Washington Post, que leí que un periodista analizaba y decía, bueno, Rodolfo Hernández, por ejemplo, que hasta hace muy poco también se señalaba como gran favorito, ¿no? A Rodolfo Hernández dice que los diputados aquello, que los diputados lo otro, que los senadores esto, que los senadores lo otro. Sin embargo, cuando llegue a ser presidente, le va a tocar gobernar con esa misma gente de la que tanto denosta hoy día. ¿Cómo puede ser ese vínculo, digamos, cómo puede ser esa relación digamos, con alguien con el que vienes criticándolo durante toda la campaña electoral muy fuerte? Y ya se sabe que en política siempre hay espacios, si se quiere, para la revancha, para los retos, etcétera. Eso nunca se pierde del radar, porque bueno, la política, entre otras cosas, también es una actividad humana, ¿no? Como todo. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo va a ser ese enclave, ese desafío del gobierno y su vínculo con el Congreso, un Congreso donde todavía las fuerzas tradicionales tienen bancadas importantes? Pues yo creo que va a ser un reto y un reto de gobernabilidad y de llegar a algunos sectores. Hay, definitivamente hay unos sectores, creo yo, no sé, algunos del Centro Democrático, no sé si de los conservadores, Carlos, y ahí sí me corriges tú, pero hay otros sectores que yo creo que pueden estar un poco más dispuestos al diálogo y a una negociación que creo que Benedetti y Roy pues van a estar ahí negociando y con todas esas habilidades políticas y de negociaciones que mostraron y acercar a Petro a algunos de los clanes criticados, incluso uno de ellos sucesor de un parapolítico. Entonces creo que ahí
pues a Petro le va a tocar jugar y va a hacer esos procesos de negociación y lo que muchos conocen como la mermelada. Pues creo que en algunos sí se va a ver cómo Petro va a tener que acercarse a ciertos sectores. Creo que hay unos que definitivamente van a hacer oposición abierta, pero hay otros que sí es más fácil de tentar, de seducir, de acercar y creo que pues dependiendo de cada caso va a ser un pulso diferente, pero pues ahí tiene dos alfiles como Benedetti, como Roy, que vienen de las entrañas de la política tradicional y hasta el momento han sido unos camaleones. Una precisión antes de darle el derecho de palabra a Carlos, que ahora con las cifras no me fue muy bien. Lo que quería puntualizar, el pacto histórico en el Senado tiene 16 senadores y el Partido Conservador tiene 16 y el Partido Liberal 15, o sea, solo por hablar quizás de No, los principales referentes tradicionales, ¿no? ¿Puede no, ser? no, Ángel. No, si quieres te respondo y voy dando las cifras. Mira, en Bueno, esta dale. elección, luego del escrutinio, el pacto histórico quedó con 20, es el partido más votado. Después está el Partido Conservador. El Partido Conservador tiene 15. Hola, ¿sí me escuchan, cierto? Te escuché un Perdón, es que poquito, se un fue la poquito luz ahorita y... cortado, pero ahí volvió. Bien. Vale. El Pacto Histórico tiene 20, el Partido Conservador tiene 15, el Liberal 14, la Alianza Verde Centro Esperanza 13, 13 el Centro Democrático, 11 Cambio Radical, 10 Partido de la U, 5 de las FARC, 4 de los Cristianos, que es una alianza entre Justas y Libres y Mira, uno de AICO, uno de Maíz y uno del Estatuto de la Oposición, que seguramente será el señor Hernández. Ahora, el Pacto Histórico no es un partido que va a estar solo en el poder. Pacto histórico hay que sumarle la Centro Esperanza, que, insisto, desde antes de la primera vuelta ya había abandonado al pobre Sergio Fajardo. Eventualmente, digamos, uno creería que puede que eventualmente ciertos políticos sean sensatos y no se vayan en bloque en todo, pero no lo sabemos, la política es dinámica y eso en Colombia sí que lo hemos aprendido. Pero si uno suma los 20 de la coalición Centro Esperanza, los 15 perdón, los 13, los 20 del Pacto Histórico, más los 13 de la Centro Esperanza, son 33, más los 5 del Partido Comunes de las FARC, son 38, más el de AICO, más el de MAI, ya va más o menos 40. Ahora es muy sencillo. Del Partido Liberal, varios apoyaron a Petro en la primera y en la segunda vuelta. Varios de los que apoyaron a Petro, el Partido Liberal, lo pueden apoyar para hacer coalición de gobierno. Y pasa algo en Colombia, y es que en Colombia hay partidos que no tienen una identidad política ideológica, son en esencia socialdemócratas, son de la centro izquierda. Estoy hablando del partido de la U y estoy hablando del partido Cambio Radical. A pesar de que Cambio Radical muchos lo ven de derecha por Germán Vargas Lleras en su forma de votar, en sus proposiciones, tiene muchos de sus miembros en la centro izquierda. De hecho, uno de los que aparece en los petrovideos, Ana María no me acuerdo el nombre, pero uno de los que aparece en los petrovideos es de Cambio Radical. Entonces, si tú sumas, ellos, digamos, castigándonos solamente con la mitad del Partido Liberal, la mitad del partido de la U, que hay que decirlo, es el partido de Juan Manuel Santos, del santismo pura sangre, y eventualmente la mitad de Cambio Radical, tendrían más o menos 57 congresistas en el Senado, lo que les da mayoría. Lo que quiero decir con esto es que si Gustavo Petro hace el mismo ejercicio que en su momento hizo Juan Manuel Santos de repartir la mermelada, que eso lo dijo el gobierno de Santos, es decir, de darle favores a los congresistas, es muy factible que logre una coalición para tener mayorías, porque aquí no hay unas divisiones ideológicas muy marcadas con los otros partidos. El único es el Centro Democrático, que también hay que decirlo, el Centro Democrático se vio muy afectado en las elecciones de marzo y quedó con 13 senadores y con 16 representantes a la Cámara. En la Cámara el Pacto Histórico tuvo 28 representantes, el Partido Liberal 32, y donde más apoyaron al Pacto Histórico fueron las curules de Cámara del Partido Liberal. Y bueno, en Cámara hay muchos movimientos pequeñitos que seguramente se sumarían al Pacto Histórico. Entonces yo creo que construir gobernabilidad no va a ser muy difícil ya una vez Petro esté en el poder y tenga la chequera del Estado a su disposición. Y eso no es, Carlos, digamos, avivar la expectativa de justamente reeditar una de las malas prácticas de la política, si se quiere, que se ha venido criticando.
lo que en Colombia se conoce como la mermelada, quizás para otros países que pueden estar mirando y que quizás no conocen el término, me gustaría que lo definieras. Sí, es usar el presupuesto del Estado para garantizar. A ver, Colombia es un país muy centralista, entonces el presupuesto general de la nación y las regalías se distribuyen desde el gobierno central y se determina la priorización de los proyectos de inversión que ejecutan los departamentos y las alcaldías. Y en la mayoría de los casos, quienes se encargan de hacer esa gestión entre lo territorial y lo nacional son los congresistas, que son los que aprueban el presupuesto general de la nación. Entonces, lo que aquí hacen es que efectivamente, por un lado, les garantizan ciertas partidas, pero también lo que vimos en la época del gobierno de Santos es que les entregaban entidades del Estado, ¿no? De hecho, varios de los que están involucrados en el caso de Odebrecht tenían entidades del Estado que manejaban ellos, ponían una persona de su confianza y toda la contratación era para sus electores y sus círculos de poder. Eso es una realidad, digamos, eso fue una práctica, aquí se conoció como la ñoño política, en fin, digamos, y hoy en día hay congresistas que están presos por eso. Pero pues es que es una realidad, cuando el Estado, cuando el Ejecutivo tiene la disposición de los recursos de la nación para garantizarse las mayorías, pues fácilmente puede negociar con los congresistas qué partidas para sus territorios respectivamente van priorizadas y van asignadas. Bien. Ana María, pasemos rápidamente a lo que fue el discurso, digamos, del candidato victorioso, del Petro ganador. Una de las cosas quizás que se puede destacar es que ayer mismo, en la noche, en su alocución, hizo un llamado al fiscal de la Nación, bueno, al fiscal general de la Nación, para que liberara a unos jóvenes, digamos, ya como una de las primeras, si se quiere, medidas extraoficiales, porque todavía no está oficialmente en el cargo, pero sí, digamos, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista político, marca muy, digamos, muy directamente cuál va a ser su política con respecto a las personas que estuvieron detenidas en entornos de protestas y demás. Si nos puede explicar un poco sobre esa lógica y sobre todo para las personas que no están en Colombia, que no comprenden este tema, y además que, bueno, en la región se siguió mucho todo lo que fueron las olas de protesta en Colombia y demás, que fueron noticias en buena parte de la región. Vale, yo estoy teniendo como problemas de comunicación porque a veces se me va la señal, pero entonces espero que me oigan bien. Te escuchamos bien. Vale. El discurso de Petro fue un discurso largo. Bueno, primero habló Francia Márquez, la vicepresidenta, después vino Petro. En general fue un discurso de invitar a los otros sectores, fue un discurso, llámese de reconciliación, puede interpretarlo uno, puede interpretar también un discurso que dio cierta tranquilidad, pero tuvo un lunar para muchos. Y ese lunar que fue criticado fue las declaraciones frente a la fiscal al fiscal, perdón, y a la procuradora. En el caso de los jóvenes, dijo que para liberar a los jóvenes, no dijo directamente la palabra primera línea, pero pues es obvio que se refirió a los jóvenes que han sido detenidos desde el paro. Desde el paro del año pasado y pues que recientemente también la policía había anunciado unas capturas de jóvenes vinculados a lo que llaman la primera línea y que supuestamente o presuntamente iban a cometer acciones violentas en las elecciones. Entonces, pues esa separación de poderes pues genera una alarma y genera una alarma frente a uno de los temores que causaba Petro en no respetar la separación de poderes. Entonces creo que ese llamado que puede ser, que también puede ser visto por muchos como un guiño a los movimientos sociales, a los movimientos de jóvenes que lo han apoyado y pues evidentemente cuando vimos la celebración vimos un gran número de jóvenes en las calles. Entonces también y las ciudades, pues vemos Cali, donde fue uno de los epicentros de este paro del 2021, que tuvo como un gran componente inicial, un gran componente de personas en las calles, un componente de protesta, pero que al mismo tiempo tuvo unos hechos de violencia, tuvo unos bloqueos que dejaron
la ciudad todavía herida, todavía atemorizada, una destrucción del sistema del sistema de transporte masivo y una destrucción de unos sitios. Entonces también creo que hay unas heridas, pero pues aquí en Cali ganó Petro. Entonces está por ese lado ese temor y ratifica más esa narrativa de que Petro no respeta las instituciones y pues creo que es un lunar en medio de un discurso que ha debido tranquilizar. Creo que eso es lo que podría resumir mis percepciones frente al discurso de Petro de anoche. Bastante largo además. Carlos, ¿querías decir algo? No, muy rápido. Lo que queda claro también es el talante, ¿no? El presidente recién electo y ya dándole órdenes a la procuradora y al fiscal. Pues lo cual claramente, pues, como ha dicho Ana María, a muchos nos genera cuestionamientos sobre el principio de la democracia liberal, la separación de los poderes. Pero yo creo que más importante que eso, a mí lo que más me causó o me llamó la atención fue el tema cuando él decía necesitamos una constitución viva y hablaba mucho de la constitución viva. ¿Acaso es que la constitución del 91 está muerta? Porque tenemos una constitución en la cual participó el M19. No Gustavo Petro, como él ha dicho, porque él no fue constituyente, pero sí el M19. Y es tal vez una de las constituciones progresistas y garantistas más importantes de América Latina. Entonces, sí me hizo pensar cuando dijo eso y luego cuando dijo que sus tres pilares son la paz, la justicia social y el cambio climático, que hice una reflexión y dije, bueno, si esto viene por acá, si está diciendo que uno de sus ejes es la paz, que Colombia necesita una constitución viva, podría pasar que el próximo 28 de junio, cuando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad saque su informe de hallazgos y recomendaciones, una de esas recomendaciones sea una constituyente. Y entonces Gustavo Petro va a tener un argumento para decir que es necesario, para garantizar el primer pilar, que es la paz, cumplir con la recomendación de la Comisión de la Verdad y convocar una constituyente, y que sea una constituyente que saque una constitución viva, porque él insistió y lo dijo con mucha vehemencia, una constitución que esté viva. Necesitamos abrazar una constitución viva. Uno dice, debió haber dicho, necesitamos abrazar la constitución del 91, necesitamos cumplir la cabalidad de la constitución del 91. Él se refería a una constitución viva como algo en abstracto, y a mí me gusta mucho prestarle atención a la narrativa, porque es que la narrativa es donde están los detalles. Entonces creo que eso para mí sí fue muy llamativo el discurso anoche. Gracias, Carlos. Bueno, y aprovecho que comentas el tema narrativa para algo que es muy importante, ¿no? Como todos sabemos, en América Latina ha existido un giro, ¿no? Nuevamente hacia gobiernos de centro izquierda e izquierda. Si se quiere, una nueva ola progresista, que ahora con Colombia incluye un nuevo presidente que está, digamos, enmarcado en esa tendencia, ¿no? ¿Cómo miran a Petro dentro de la dinámica regional? Es decir, ven este nuevo líder, ven este nuevo presidente como un presidente con aspiraciones a afianzarse dentro de la agenda regional, como un referente político importante, con una agenda internacional que impacte, que influya en la región, o sencillamente ven un político que está mucho más enfocado en los asuntos locales y nacionales y tiene toda su atención a eso. Porque si bien es cierto que los últimos meses la principal preocupación de los candidatos ha sido por razones obvias la elección, no es menos cierto que, digamos, en los sectores progresistas de América Latina siempre ha estado presente la internacionalización, ¿no? Utilizar la plataforma que brindan además otros apoyos en la región. ¿Cómo miran al Gustavo Petro, electo ahora presidente dentro del vecindario latinoamericano? ¿Lo ven generando alianzas? ¿Lo ven aprovechando, si se quiere, algunos sectores que ya lo han saludado? Bueno, por ejemplo, Gabriel Boric ayer mismo tuiteó, se sabe que hay simpatías con otros presidentes ubicados en la izquierda y centro izquierda. Bueno, ahora Colombia va a tener esta realidad. ¿Cómo lo van visualizando? Yo creo que ese debate lo teníamos ahora en un grupo que tenemos de WhatsApp. Y hablábamos un poco primero, pues el tuit de Cristina Kirchner anunciando que había hablado con él. También encontré después otro
tuit de Castillo, el tuit de Boric, el hilo de AMLO en México resaltando. Yo creo que también hay que esperar un poco qué pasa en Brasil, pero para mirar hacia dónde más, pero sí ha habido una cercanía. No sé qué tanto se acerque más Petro a AMLO, qué tanto más a Boric, creo que eso lo veremos y vamos a ver cómo se va organizando, pero sí evidente hay una cercanía entre varios de los presidentes progresistas y creo que pues las mismas reacciones de estos lo evidencian. No sé, Carlos, si crea que va a ser una tendencia mucho más cercano a algunos de a Maduro o algunos de los otros, o el caso de Nicaragua, porque pues hasta el momento Petro no ha tenido unas reacciones muy claras frente a Nicaragua y frente a, bueno, y pues tiene este pasado con Venezuela. Y ahí hay otro punto importante que también es qué va a hacer Petro frente a los venezolanos en Colombia, que también creo que es uno de los puntos que da para un nuevo debate y un nuevo análisis. Pues los invito a ver el tuit de Diosdado Cabello, que supuestamente había peleado con Gustavo Petro meses atrás, ¿no? Digamos, esos son el tipo de cosas que es muy interesante ver cómo se van desarrollando los hechos para irlos registrando. Efectivamente, Ángel, es que pues Gustavo Petro es, él y sus aliados, y Piedad, y Samperi, etcétera, militan en el Foro de Sao Paulo, su partido, pues, el Polo Democrático, el Partido Verde son parte del Foro de Sao Paulo, el Partido Liberal de la Internacional Socialista, varios lo apoyan. Es decir, claramente es un gobierno de izquierda que se va a encajar con el resto de los gobiernos de izquierda, y eso es legítimo. No estoy diciendo pues que eso sea ilegítimo, eso es legítimo, eso fue lo que la gente escogió. Ahora, ese modelo en América Latina tiene un proyecto geopolítico, que llámese Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, tiene un proyecto que ha tenido momentos, ha sido como un péndulo. En la época de Chávez fue muy fuerte gracias a los recursos provenientes de la renta petrolera y de toda la financiación que recibió de Chávez, que va de la mano con esta narrativa latinoamericanista y de integración regional, porque obviamente se oponen al orden internacional liberal y entonces lo que buscan es crear sus propios órganos regionales que al final terminan legitimando pues todas las atrocidades que hemos visto en Venezuela, en su momento en Bolivia, etcétera, como fue el caso de UNASUR, que hay que decirlo, Ernesto Samper estuvo al frente de UNASUR cuando pasaban atrocidades y violaciones de derechos humanos en Venezuela y UNASUR no decía nada, básicamente legitimaba el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, el discurso es de avanzar hacia una integración latinoamericana, lo dijo anoche varias veces, de unidad, etcétera, de fraternidad regional, pues que en teoría no está mal. Yo soy integracionista y creo que los pueblos deben integrar, pero no a partir de proyectos ideológicos, ¿no? En eso es lo que los pueblos deben integrar, en lo que se quieran integrar, si es económicamente bienvenido, en lo que quieran hacerlo, pero no a partir de un proyecto ideológico de los gobiernos, sino de realmente de las bases sociales. Lo felicitó obviamente el régimen de Maduro, pues porque Gustavo Petro había dicho que iba a restablecer relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Eso le va a dar legitimidad, es todo un cambio geopolítico muy importante, reconocer el régimen de Maduro, restablecer relaciones con ellos, y eso va a tener un significado en la región. Yo no creo que el modelo de Gustavo Petro sea un modelo muy distinto al de Maduro, al de Ortega. Lo que pasa es que, claro, las realidades y las coyunturas o los contextos son diferentes. Seguramente se parece también en muchas cosas a AMLO, a Manuel Andrés López Obrador, tiene el mismo perfil. Quien quiera leerse, se puede leer la descripción que hace Enrique Krauss del populismo de Andrés Manuel López Obrador y van a ver ahí una radiografía de Gustavo Petro perfecta. Es decir, es exactamente el mismo modelo. Entonces, sí, yo lo que veo es una consolidación del bloque de la izquierda. El péndulo llegó a este momento, falta ver lo que pasa en Brasil, pero América Latina quedó, pues básicamente en ese segmento. Y si le sumamos a eso que Estados Unidos está uno de los gobiernos más demócratas, progresistas de años recientes, pues bueno, el hemisferio, uno podría afirmar sin ningún temor que está el hemisferio occidental, nuestro hemisferio está dominado por la izquierda política. Totalmente. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ustedes han ido respondiendo en sus comentarios algunas preguntas que aparecieron en el chat de Zoom y algunas preguntas que también aparecieron en el chat de YouTube. Bien,
Un tema importante ya sería el penúltimo tema antes de cerrar, ¿no? Generalmente, en esta última etapa, o por lo menos desde que comenzó el siglo, cada vez que ha ganado un gobierno identificado con la izquierda, identificado con el progresismo, inmediatamente aparece la expectativa de políticas reformistas digamos, de amplia base, y también proyectos refundacionales. ¿Hay algo dentro de la propuesta de Gustavo Petro que hoy en día los analistas puedan tener en cuenta como una iniciativa verdaderamente refundacional? Por ejemplo, tú mencionaste muy bien que te llamó poderosamente la atención cómo se hablaba de la Constitución, de revivir la Constitución, ¿no? Como si una Constitución pudiera morir. ¿No? ¿Cuál es la vida de una Constitución? Que además recuerdo, no sé, por ejemplo, la elección presidencial de Hugo Chávez en Venezuela en el 98 también hablaba eso, de la moribunda constitución, de la constitución que no estaba viva. Incluso cuando juró como presidente, utilizó esas palabras, juro ante esta moribunda constitución. Pero al margen de eso, hay algunas políticas que se puedan etiquetar como refundacionales dentro del proyecto Gustavo Petro. Hay algo que quiera mover los cimientos de Colombia desde el punto de vista institucional, organizacional. ¿Se espera algo de eso o sencillamente un reordenamiento de las piezas ya presentes dentro de la estructura estatal? Para Carlos Dale, Alex. nuevamente, perdón. Ok. Listo. No, pues claramente, es el cambio, cuando ellos hablan del cambio, es literalmente el cambio del modelo económico, político y social. Y toda su narrativa va en esa línea. Voy a poner rápidos ejemplos porque me acaba el tiempo, pero hablan de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, hablan de cambiar el Banco Central, la forma de la independencia actual que tiene el Banco Central y aunque es que muchas de sus propuestas terminan siendo bastante confusas en su formulación precisamente para que no se pueda hacer un seguimiento muy al detalle, pero hablan de unos representantes populares, pues básicamente ¿quiénes son? Políticos. El Banco Central tiene que ser una cosa técnica totalmente independiente. Eh, es refundacional en todo el sentido, porque pues eso es el socialismo al fin y al cabo, el modelo de respeto a la propiedad privada que tiene la Constitución del 91, la separación y equilibrio de poderes, etcétera. Aquí en Colombia se posicionó desafortunadamente una narrativa que repitieron sectores académicos y de los medios de comunicación respecto a que en Colombia no había democracia y que la democracia no funcionaba. Incluso llegaron a decir que había dictadura. Es más, insinuaron que supuestamente iban a postergar las elecciones como un golpe de Estado. Unas narrativas que han sustentado precisamente esa toma de acción para justificar el cambio del modelo. Entonces, el cambio del modelo político sería esta constituyente, que habrá que ver con qué nos llegan, pero claramente Gustavo Petro ha dicho que su proyecto político, 4 años no son suficientes, que como mínimo necesita 16, aun cuando él diga que no se va a perpetuar, pues ¿qué político dice que no se va a perpetuar? Los políticos dicen que no se van a lanzar y terminan lanzándose, ahora ya en el poder, pues va a decir que cambió de opinión, como en uno de los Petrovideos le recomienda Clara López Obregón, que le dice, bueno, si le preguntan por el tema de los extraditables, usted diga que cambió de opinión, porque ese es el tipo de política que rodea a Gustavo Petro. Entonces, el cambio del modelo económico, el cambio del modelo productivo nuestro, ayer habló de capitalismo, pero claro, usa la palabra, pero cuando explica cómo lo va a hacer, pues eso no es capitalismo, eso es esencialmente socialismo. Es estatizar los medios de producción y respetar la propiedad privada, políticas fiscales altamente confiscatorias. Y esto último con la pregunta anterior, parar la producción de petróleo o la producción de hidrocarburos es ponernos en un grave riesgo de inseguridad energética, impactar las finanzas de la nación, que es con lo que se financia el gasto público, cuyo proyecto de Gustavo Petro vale más de 100 billones de pesos. Y si además acaba el petróleo, pues va a ser terrible, al menos Chávez tuvo la renta petrolera. La pregunta aquí es de quién nos va a ser dependientes, ¿de Venezuela? Entonces vamos a terminar nosotros financiando al régimen de Maduro. ¿A quién le vamos a comprar combustible? ¿A Irán? ¿A quién le vamos a comprar el petróleo? ¿A Rusia también? Entonces la pregunta es que es refundacional, pero por supuesto vamos a cambiar totalmente nuestro modelo económico, político y social. Y eso es lo que él quiere. Pues para allá va. Pero eso es gradual, porque sabe que no puede generar temores de entrada. Ana María, ¿tú querías decir algo sobre el asunto refundacional?
Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, Perdón. perfecto, perfecto. Es que me perdí como los últimos 3 minutos porque se me fue el audio, intenté y ya lo logré. Entonces no sé si me has preguntado algo, Ángel. No, quería saber si querías agregar algo más sobre lo que había comentado Carlos. Estábamos hablando en relación a las expectativas del proyecto refundacional de Gustavo Petro. Si ven que en efecto hay algo marcadamente refundacional dentro de su proyecto, Carlos hizo un relevamiento detallado de los puntos en lo económico, en lo social, en lo político. Quizás para no entreverar el asunto, para no enredarlo, ya que estamos también con un tema de tiempo, pasamos, si les parece, al último bloque y lo iniciamos contigo, y es, bueno, las instituciones, ¿no? Pequeña cosa, un tema principalísimo, de primer orden. Eh, Aprovecho y tomo una pregunta que les mandan desde YouTube. Inés Elena Vélez Pérez dice: ¿cuáles serían los verdaderos y más efectivos contrapesos que podría tener el nuevo presidente frente a propuestas que imponen riesgo a la estabilidad económica, propiedad privada, libertades, etcétera? Y aprovecho y le agrego otra pregunta que me pasaron sobre cómo piensan que quedaron los partidos políticos como instituciones después de esta elección. Porque uno dice, bueno, después de tanto palo de un lado y del otro, bueno, aparentemente hay un desgaste del partido político y de su credibilidad dentro de la región. Entonces, a lo primero le agregamos lo segundo. No sé si quieres comenzar tú, Ana María, con eso. Sí, aprovechando que tengo sonido. Perfecto. Yo creo que esto lo hemos hablado y sí es evidente que hay un desgaste de los partidos políticos. Hay un desgaste que se ve más en elecciones presidenciales, no tanto en las elecciones legislativas que siguen teniendo cierto peso, como lo ha resaltado varias veces Carlos, y incluso la segunda votación es la de los conservadores, y creo que los liberales también sacaron pues una amplia votación en Congreso. Pero pues es evidente, en las elecciones del 2019 también vimos pues que en muchas de las principales ciudades, excepto por los verdes como partido político, que yo creo que van a estar muy debilitados para el siguiente año, sí se vio que no tuvieron ni alcaldías ni gobernaciones grandes, excepto la U en el Valle del Cauca con la sucesora de Ilia Francisca Toro y algunas en la costa atlántica que siguen teniendo como mucho poder. Pero en general creo que cada vez se está evidenciando un desgaste en los partidos políticos y yo creo que parte de ese desgaste fue lo que llevó a esta segunda vuelta de Gustavo Petro versus Rodolfo Hernández. Ambos candidatos, en mi opinión, atacaron mucho de la institucionalidad. Gustavo Petro con su discurso de fraude, creo que fue un gran problema frente a sembrar esta narrativa de fraude que se vio en el 2018, pero fue mucho más fuerte ahora y creo que también por varios errores y varios problemas de la registraduría vimos esta narrativa desde Gustavo Petro y desde algunos extremos, de algunos lados del centro democrático que también la lanzaron insistentemente, pero pues eso no quiere decir que no hubo problemas con la registraduría y algunas de sus actuaciones y la falta de claridad en sus respuestas y en sus mensajes. Creo que el contrapeso, pues Colombia, creo que la Corte Constitucional y la Corte Suprema han sido contrapeso en otros momentos, incluso en la reelección de Uribe, pues pasó eso, y el Congreso va a ser otro importante contrapeso, vamos a ver, frente a algunas de esas grandes reformas. Y aparte, creo que los gremios en Colombia, pues son una figura de peso, los diferentes gremios son una figura de peso y pueden servir de cierto contrapeso para algunas de las decisiones de Gustavo Petro. Eso sería como lo que podría decir frente a eso. Carlos, tu comentario sobre el valor de las instituciones en este gobierno y el desgaste o no de los partidos políticos según tu apreciación. Sí, yo coincido con Ana María, ambos candidatos atacaron mucho la institucionalidad. Los partidos políticos, como dije hace un rato, pues el que no tuvieran un candidato a digamos, en la segunda vuelta presidencial dice mucho del debilitamiento que tuvieron. Es más, muchos de los candidatos en las consultas de marzo no sacaron los mismos votos
que sacaron sus partidos políticos al Congreso. Eso también dice mucho de la vocación de poder de esos partidos. Y hay que decirlo, son partidos en los que en muchos casos la gente no tiene una identidad política con ellos, son coyunturales en las regiones, son máquinas para dar avales. Pues tenemos gobernadores que tienen hasta 5 avales de partidos que en teoría serían contradictorios. Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical, tienen de todo ahí, esos son súper variopintos. Entonces, tú no tienes una identidad política y por supuesto un vacío en la narrativa también, porque quien dominó la narrativa, eso hay que decirlo y pues digamos, claramente es objeto de refutación, pero quien puso la narrativa en más de un año electoral que podemos decir que llevábamos fue Gustavo Petro. No hubo una narrativa distinta, no hubo una narrativa de esperanza, no hubo una narrativa de modelo de país. Y por eso a Gustavo Petro le fue tan fácil montarse en la narrativa cambio versus continuismo, porque los partidos básicamente estaban acostumbrados al statu quo y Petro supo capitalizar eso y Hernández también lo hizo a su propia manera. Y eso me lleva entonces al siguiente punto respecto a la oposición. Yo estoy convencido que la oposición tiene que ser cívica y ciudadana y no podemos perder tiempo en eso. Yo creo que quienes no compartimos el modelo de Gustavo Petro en una democracia tenemos el derecho a hacer oposición, así como ellos lo hicieron durante todos estos años. Claramente no lo vamos a hacer con violencia, ni con primeras líneas, ni con colectivos violentos, ni quemando estaciones de Transmilenio, ni entidades bancarias, pero sí llamando la atención sobre lo que está pasando, participando del debate democrático, señalando los errores, pues porque eso es legítimo en una democracia. De la mano de los políticos eso va a ser muy difícil por una razón, porque es que la gente va a decir, es que los políticos tienen miedo de perder sus privilegios y entonces los ciudadanos vamos a quedar sin representantes. Esta oposición tiene que ser 100% democrática, cívica, pacífica, constructiva y sobre todo muy activa políticamente, defendiendo el modelo y proponiendo además un modelo, porque tampoco podemos decir que es que no hay problemas sí hay. Casi 50% de pobreza, más de 50% de informalidad laboral, 11% de desempleo, asesinato de líderes sociales por parte del ELN, las disidencias de las FARC y grupos criminales, violencia, economías ilícitas, inflación, aumento de precios, o sea, problemas sí hay. Tampoco vamos pues a decir que no hay problemas. Entonces nos toca una oposición al gobierno y una apuesta por resolver los problemas más sentidos de la gente. Y eso no puede venir de los políticos tradicionales y es probable que si viene de ellos pierda legitimidad. ¿Puedo decir algo rápido, Ángel? Hágale, hágale. A mí algo me llamó mucho la atención hoy que revisé redes sociales y vi mucho, bueno, de esta burbuja que uno a veces tiene en Twitter. Y es muchas de los mensajes críticos decían, incluso unas personas, un joven muy cercano al ex procurador Ordóñez y el hijo de María Fernanda Cabal y Daniel Samper Pizano, el columnista, le echaban un poco la culpa a Duque y al gobierno Duque del triunfo de la izquierda, algunos con ironía, otros con unas críticas bastante fuertes, como la de Sergio Rodríguez, que le decía inepto, gracias a usted pasó esto, pero pues meses antes lo defendía. Entonces, me llamó mucho la atención que muchas de las críticas de esa burbuja de Twitter, digo yo, se fueron contra Duque bastante vehemente, en algunos casos bastante agresiva. Y le decían lo que no hizo, lo hizo el gobierno Duque, permitió que la izquierda ganara. Y creo que eso también es para otra charla un poco más analítica y que le dé tiempo a uno como de analizar es esto, pero me llamó mucho la atención. Muchas gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado por Zoom y que nos han acompañado también por YouTube. Una concurrencia bastante interesante. Y ya, según nuestra estadística, ya hay personas que están mirando el video desde el arranque por lo que le comentaba, ¿no? También por el uso horario. Hay personas interesadas en el asunto Colombia, en todo lo que fue la elección, y hemos compartido en ambos chats el artículo análisis que hace Ana María Saavedra hoy para Diálogo Político. Bueno, si lo despedimos en términos colombianos sería algo así como muchas gracias a doña Ana María Saavedra, periodista, editora de Colombia Check y autora de Diálogo Político, y también a don Carlos Augusto Chacón, abogado y director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Achavarría Olózaga. ¿Lo dije bien, Carlos? Sí, señor. Y gracias, Ángel, y además me siento muy contento que me digas don y no doctor, como acostumbran en Colombia, que a nadie se le niega un doctor, a todo el mundo se lo ponen de sombrero. Gracias, Ángel.
Un doctor gratis ahí. Sí, no, es verdad, cuando uno anda en los países andinos, ¿no? Pero en Colombia sí con mucho más acento, un doctor no se le niega a nadie. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por participar. Bueno, estamos cumpliendo a rajatabla con la horita, porque comenzamos 5 minutos después y 5 minutos después terminamos. Muchas gracias por su tiempo. Sé que están, además, agotados de lo que fue la enorme jornada de ayer. Muchas gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas, con los comentarios. Esperamos haber cumplido con la expectativa. Y bueno, nos seguimos en estos espacios de diálogo político y la Fundación Konrad Adenauer y su programa Cas Partido. Muchas gracias. Chao, chao, buenas tardes. Chao Ángel, chao Carlos y chao a todas y todos. Un abrazo muy fuerte. Un Felicidades. abrazo. Chao, chao.